al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, versículo 42. Leo en el nombre de Jesús. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Padre, gracias Señor por esta palabra, gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos acá en esta mañana para compartir el mensaje, gracias por sostenernos, gracias por tu salvación, la gloria es tuya. Solo por ello estamos acá y estamos agradecidos, Señor, confiando en ti, que esta confianza cada día podamos fortalecerla, podamos prosperar cada día en nuestros caminos por esta confianza en todo lo que hagamos. En esa vid que tú preparaste, Señor, sea por esta confianza. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Tú eres fiel. Mira esto. Acá el Señor comienza esta parte y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Allí comienza toda esta lectura en la cual nosotros nos estamos hoy, o nos estamos abocando hoy para entender esto que el Señor nos dice acá. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Y comienza el Señor a hablar de todas estas cosas. Empieza a decir que si, bueno, si la mano no fuera ocasión de caer, que la echemos fuera, que si el ojo no fuera ocasión de caer, que lo echemos fuera, que es mejor atarse una piedra y caer en el fondo del mar que hacer tropezar a uno de esos pequeños. El Señor hace relación. Yo me pongo a ver acá y es impresionante cómo el Señor repite las cosas, como una y otra vez dice, cuando dice que tu mano fuera ocasión de caer, empieza y nos relata donde vas a ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y cuando dice si tu pie, nuevamente lo dice, al infierno, donde el fuego no puede ser apagado. Cuando dice si tu ojo, también dice al infierno, donde el fuego no puede ser apagado. Es algo que hoy día, si se utilizara una narrativa así, no se repetiría. Pero ¿por qué el Señor hacía esas repeticiones? Alguien tan sabio. Porque Él quería que quedara en nuestra conciencia aquello. Porque cuando nosotros vemos esta lectura que el Señor da es en relación a la fe. Porque dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Está hablando es de la fe. Y es importante nosotros entender la fe, porque a veces entendemos la fe como creer.
pero no entendemos la fe en su contexto completo, pues como el Señor nos las da a nosotros. Cuando el Señor habla de la fe es el todo de nosotros, la fe el todo. Tanto que Apocalipsis 21 dice, en su versículo 8, dice primero en el 7, vamos a leerlo de este sentido. Mira, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Pero nota esto, los cobardes e incrédulos, porque el que dice al que venciere heredará esto, pero los cobardes e incrédulos, está hablando al que venciere la fe, aquel que alcanzare mantener su fe, así como Pablo dice a Timoteo, he guardado la fe, segunda de Timoteo 4. Pablo se despide del joven Timoteo con esta epístola, y Pablo dice de la siguiente manera, mira esto, Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Por qué te presento todo esto? Para que nosotros veamos lo importante que es la fe. O sea, que fe no es solamente yo creo. No, fe va más allá de lo que nosotros a veces podemos imaginar. Y nuestra vida cristiana está relacionada totalmente con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra vida es por fe. O sea, ¿qué es lo que ataca al enemigo? La fe. La fe es la que ataca al enemigo. ¿Por qué? Cuando usted lee en Efesios 6, ahí tenemos la armadura de Dios. Y nos dice en el versículo 16, nota esto, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mira lo importante que es la fe. Por eso Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. No es que en la fe hay unos que son más pequeñitos que otros, ¿no? Siempre hay, claro que sí, en las iglesias, en nuestra vida cristiana hay gente que está comenzando, gente que está creciendo, hay niños, hay adultos, pero cuando Jesús habla aquí pequeñito se refiere a nosotros, a todos los de la fe, porque para Él nosotros somos sus pequeñitos. Entonces Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora bien, ¿cómo se hace tropezar a un pequeñito? No con obras, sino con actos que vayan en contra de la fe. Así se hace tropezar a un pequeñito. No con obras, sino con actos que vayan en contra de la fe. Jesús dice esto acá, que esta expresión la utilizamos mucho y a veces no la entendemos. Jesús dice, porque todos serán salados con fuego. Eso está en el versículo 49 de Juan. Y todo sacrificio será salado con sal. Marcos 9:49, Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, aquí el Señor cuando habla de que todos serán salados con sal, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, aquí la sal expresa en el contexto la fe. Y el Señor dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no hay fe, las personas empiezan a hacer tropezar a los demás por la falta de fe. ¿Por qué las personas se apartan de Cristo? Por la falta de fe. ¿Por qué las personas no obedecen a Cristo? Por la falta de fe. ¿Por qué las personas no hacen lo que Cristo ordena hacer? Por la falta de fe.
Y eso hace que otros que están siguiendo a Cristo tropiecen. Nota que cuando el Señor nos habla en Mateo 24, en el versículo 14 de Mateo, en el verso 14 de Mateo 24, el Señor les está hablando a ellos de las señales del fin, ¿verdad? Y no en el versículo 14, en el 12, el Señor le dice, mira, vamos a leerlo un poquito más allá. En el versículo 10, dice el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Nota, se entregarán unos a otros, hablando de los creyentes el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán muchos falsos profetas. ¿De dónde? De los creyentes. ¿Y engañarán a muchos quiénes? Muchos creyentes. Esto hay que entenderlo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aparece nuevamente. El que persevere hasta el fin, Apocalipsis 21:8, al que venciere. El que venciere. O sea, el Señor al que venciere, ¿qué va a hacer el Señor al que venciere? 21:7. ¿Qué va a hacer? Va a heredar todas las cosas. Pero nota esto, se levantan falsos profetas. ¿Y qué pasa? Falsos profetas engañan a muchos, o sea, hacen tropezar a muchos en la fe. Porque esta es la lucha, aunque a veces por ignorar que hay un diablo que se levanta cada día a hacer su trabajo, o sea, su trabajo maligno de engañar, robar, matar, destruir, aunque por usted ignore eso, no quiere decir que él no lo vaya a hacer. Porque eso a veces es lo que pensamos. Hay gente que dice, bueno, yo cuando me acerqué al Señor empecé a tener pruebas y no me aparté, agarré miedo. Y más nunca buscaron a Cristo y piensan que por eso van a ser excluidos. No, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y más si ve que alguien por una vez medio creyó y medio se acercó y después se apartó, el diablo no va a permitir que esa persona entre jamás. Va a buscar tratar de borrar todo rastro de Jesús de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque la batalla es por la fe. O sea, la batalla del creyente es mantener la fe, la buena batalla de la fe. Y la batalla de él es contra la fe. Por eso, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que pueda apagar los dardos del maligno. Dardos que lanza contra nuestra vida. ¿Para qué? Para apagar nuestra fe. ¿Cuál fe? La que un día confesamos a Jesús y nos enamoramos de Jesús y empezamos a buscar a Jesús. Esa fe es la que Él quiere apagar. Él no quiere que haya en nosotros ese amor por Jesús, porque Él sabe que Jesús es el dador, es el salvador, es el redentor, es la vida, es el camino, es todo. Jesús es todo. Y el que está con Jesús, nada lo podrá separar, nada. Y esto es importante. O sea, cuando Jesús habla de esto, habla de lo importante de nosotros mantener nuestra fe. Si nosotros mantenemos la fe, dice el Señor, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. O sea, que la fe hace que nosotros tengamos paz. Cuando hay gente de fe y hay gente incrédula, no hay conciliación. Juan lo habla en Primera de Juan, que los del mundo no nos reciben, ¿me entiendes? Porque somos de Dios y ellos reciben lo de ellos y no lo de Dios. Pablo habla a los Corintios, en 2 de Corintios 6, y dice que qué comunión tiene el creyente con el incrédulo. No hay comunión, así como las tinieblas no tienen comunión con la luz, ni Cristo tiene comunión con Baal, con Belial. Sí, esto es tremendo porque esto nos enseña a nosotros que nosotros de fe tenemos que sazonarnos con gente de fe. Tenemos que buscar gente de fe, porque a veces pensamos que bueno, él dice que es cristiano, él dice que busca a Dios, no, entonces somos lo mismo, no. La gente de fe es la gente que siempre está creyendo en Jesús y está confiando en Jesús. No somos de fe por sabernos la Biblia. Los fariseos eran las personas que más conocían la Biblia
y no creían en Jesús. Vaya problema, que según Juan 5:39, las escrituras hablan de Jesús. Nosotros lo sabemos, pero según la misma palabra, literalmente dice que las escrituras hablan de mí, dice Jesús. O sea, Moisés escribió fue de mí, los profetas de mí, los salmos de mí. Y esto es tremendo. O sea, la fe es lo que nosotros batallamos, luchamos. La fe es porque vivimos. Por eso dice Habacuc 2 que el justo por la fe vivirá. O sea, porque la fe es todo lo que nosotros tenemos para poder tener una relación con Dios, para vivir. Dios hizo el mundo para que los creyentes lo disfrutaran, los creyentes. O sea, que el creyente es el que está capacitado para disfrutar al mundo, el creyente. Y usted puede decir, bueno, yo estoy en la iglesia, pero no disfruto, a veces tengo muchas luchas, a veces y no disfruto. Bueno, pero es que usted tiene lucha, lo que sea, pero Pablo decía que en todas las situaciones él estaba contento, porque a él alguien lo había enseñado a estar contento. Eso lo escribió Pablo a los filipenses. O sea, aprendemos a tener paz, Jesús lo dice. Tened sal en ustedes y tened paz los unos con los otros. Pero necesitamos esa sal, que es la fe, Pero a veces vienen las situaciones difíciles, como dice el Señor. Habla en el libro de Lucas que estas situaciones vendrán y a la casa que está fundamentada en la roca, pero en la que está fundamentada en la arena también vendrán estas mismas situaciones. Una no permanecerá y otra sí. Y ese fundamento no es que yo estoy leyendo la palabra, es que estoy confiando en esta palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es importante, pero si se escucha con fe. Recordemos lo que hablamos en Hebreo. Vamos a ir a Hebreos 3. Hebreos 4, versículo 2. Recordemos esto, lo hablamos días atrás. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos la escucharon, pero cuando ellos escucharon esa palabra, ellos no tenían fe. Ellos la escucharon para aprendérsela quizás. Ellos la escucharon para quizás hablarla. Pero qué triste hablar algo en lo que uno no confía. Qué triste hablar de algo que uno no tiene convicción. Qué bueno hablar de algo que uno cree. Porque allí hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay fe. Y la fe es la que trae el poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Para el que cree. O sea que la fe es la que nos da a nosotros el poder de Dios. Ese poder, esa palabra allí en poder es dunamio, o sea que un poder como de dinamita. Esa palabra también significa capacidad. Nos capacita para hacer las cosas de la fe, las cosas de Dios. La podemos hacer cuando escuchamos la palabra con fe. Usted llega y escucha la palabra y dice, bueno, debo hacer esto y esto y esto, y lo toma, y ¿qué tengo que hacer? Y lo anotas. Hay personas que andan así como con récipes y anotando como que si fuera una prescripción médica. Y después van y caen una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y deberían decir 10 millones de veces cae el justo, pero nunca se puede parar. Porque escuchan la palabra y la anotan para obedecerla así. Pero el que está escuchando y le aplica fe, Dios obra. Hay una diferencia. Porque Jesús dijo, esas palabras son espíritu y son vida. Tremendo, Él es el camino, la verdad y la vida, pero sus palabras son el espíritu y la vida que nos va a llevar a estar allí. No podemos andar en Él si no tenemos ese espíritu y esa vida que está en su palabra. ¿Cómo la podemos obtener? Por la fe, una fe que tenemos que batallar. Porque es muy fácil, a veces, y lo digo porque para el creyente es fácil creer. Creemos y gloria a Dios, Jesús es nuestro Señor, Él murió por nosotros, amén. Comienza este camino, pero en el camino hay muchas piedras, en el camino hay obstáculos, en el camino hay enemigos, en el camino hay falsos hermanos, en el camino hay gente incrédula. Entonces, en el camino hay mucha lucha, en la que uno tiene que, ¿qué? Mantener esa fe que dice Pablo, he guardado la fe.
la he guardado. No he dejado de creer, sigo creyendo en Él como cuando me llamó. Estoy convencido, y es tremendo escuchar esta palabra del apóstol Pablo. Siempre estoy convencido. Qué bueno cuando uno puede decir estoy convencido. Hermano, pero ¿hasta cuándo usted va? Estoy convencido. Y se pueden burlar, pueden decir no va a pasar, pues digan lo que sea. Pero Pablo decía, estoy convencido. Y cuando él hablaba de estas cosas, normalmente Pablo siempre estaba rodeado por hermanos falsos, hermanos que se volvían atrás. Es tremendo porque desde que comienza su ministerio, Pablo sufrió muchas de esas cosas. Ojo, Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en ustedes? O sea, si Él lo pasó, ¿cuánto más nosotros? Pablo, desde que comenzó su ministerio, en una ocasión Marcos los dejó solos, aunque gloria a Dios por Marcos porque después vuelve al ministerio. Y aquí Él lo pide en 2 de Timoteo 4, dice a Timoteo, tráemelo porque me es útil. Gloria a Dios porque se arrepintió, pero allí estaba hablando de que Demas lo había desamparado. Y es tremendo. A los filipenses escribe de gente, de hermanos que estaban en la iglesia, y les escribía a los filipenses y les decía, escribo ahora llorando, porque son gente que solamente su Dios es lo que pueden hacer, piensan solo en lo terrenal. Piensan solo en lo terrenal, su gloria es su vergüenza, porque lo que dan es vergüenza, decía el apóstol Pablo. Alguien de fe. Dan vergüenza porque solo hablan de lo terrenal, como esos falsos profetas que vemos hoy día. El que se quiera dejar engañar, que se deje engañar, pero es evidente los falsos profetas que hay hoy día. Solo hablan del materialismo y que tienen unción para las finanzas. ¿Cuándo Jesús vino a hablar de esto? ¿Cuándo el evangelio se trata de eso? Pero es lo que hay. Pero muchos son enlazados. Por eso no pueden caminar, por eso no pueden andar con Jesús. El que le hablan la verdad se la dicen 10,000 veces y 10 millones de veces dice amén. Supera los amenes a las veces que se lo digan. ¿Por qué? Porque está convencido de la verdad, está convencido de la lucha que hay, que no hay que cansarse de decirlo. Hay que más bien, decirlo hasta el cansancio, pero nunca cansarse de decirlo. Porque hay que decirlo, porque es la fe por la que muchos están cayendo por allí. Porque muchos caen por su sinvergüenzura, porque se desvían a lo material, van a dar cuenta. Porque la fe nos fue dada una vez y tenemos que responder por ella. Tenemos que defenderla, tenemos que batallar por ella, tenemos que vivir por ella, porque sin fe no podemos agradar al grande que está allí, Jesús. Solo con fe, solo con fe. Dice acá, es sorprendente este capítulo 9 porque está lleno de esto, está lleno de fe. Es impresionante, porque dice acá, nosotros hablamos días atrás también de esto, del texto de aquel muchacho que no podían sanar. ¿Sí? Dice acá, mira, acá esta historia comienza en el versículo 14 del capítulo 9 de Marcos. Reina Valera lo titula Jesús sana a un muchacho endemoniado. Aquí vemos cómo el Señor, después de haber venido de su transfiguración, se había llevado a sus 3 discípulos que podíamos decir que eran los que más se fogueaban con Jesús, andaban con más ánimo y más ganas. Porque siempre los que andan con más ganas son los que andan con los líderes, buscan de andar con ellos. ¿Por qué? Porque ven esa fuerza y quieren ellos también. Esos son los que siempre buscan. Así estaba Juan, Pedro y Jacobo. Entonces, dice la palabra acá que cuando él descendió, había un señor que tenía un hijo que convulsionaba. Esto lo dicen en el mundo, ataques epilépticos. Son demonios, según la Biblia. Convulsionaba. Y el espíritu cuando vio a Jesús empezó como loco a convulsionar al muchacho. Y Jesús le pregunta al padre, ¿qué le pasa? Antes de esto, él le dijo, bueno, yo le dije a tus discípulos que lo sacaron y no pudieron. Y Jesús se molestó y le dijo, ¿hasta cuándo lo he de soportar? Generación incrédula. Tú hablas de fe. Generación incrédula y perversa. Ellos le preguntaron al Señor después, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Por vuestra poca fe. Tú hablas de fe, de fe. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos leer y vemos acá cómo Jesús
en el versículo 22, cuando el padre le está contando lo que le pasa y le dice de la siguiente manera, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto es tremendo, mira esto de la fe, que yo veo en este hombre una sinceridad impresionante. No hablemos de la fe, pero en este hombre había una sinceridad impresionante. Hay personas que a veces tú le dices, ¿tú crees? Y no crees nada, porque la fe se ve en los ojos. Uno ve cuando alguien es de fe. Cuando alguien le responde a uno, no sabe si cree o no cree. Yo imagino a Jesús, cuando los veía y sabía que no creían en él, ni los miraba el Señor, se volteaba y iba para otro lado, porque es imposible agradarlo sin fe, hermano. Esto es así porque la Biblia lo dice, no yo. Jesús es amor, pero sin fe usted no lo puede agradar, tan sencillo como eso. Usted no va a negar la Biblia por querer exaltar un atributo de Dios. No, Dios tiene muchos atributos y todos están en Él. Y todos armonizan, sí, pero como atributos cada uno independiente. Y Dios no se agrada si no hay fe en nosotros. Entonces dice acá que este hombre con su sinceridad le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame porque dudo un poco. Dudo un poco porque es sorprendente las cosas que me hablan. O sea, yo veo que esto, pero ayúdame, yo quiero creer. Y es tremendo porque cuando esa actitud está en nosotros, la fe se va a fortalecer. La fe se va a fortalecer. Porque cuando la palabra viene, la palabra es la que nos da fe. Lucas en el libro de Hechos nos escribe una historia del apóstol Pablo en Hechos 27. Dice Lucas de la siguiente manera. Aquí Reina Valera, esto comienza del versículo 13 y Reina Valera lo titula La tempestad en el mar. Es para que recuerden un poco el hecho, para no leer todo el texto. Y vemos acá en el versículo 33 que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ahí vemos que el agua había tempestad. Entonces, la tempestad hacía que ellos no tuvieran paz, no estuvieran tranquilos y no habían comido. Entonces el apóstol Pablo se para a darles una palabra. Y esto es importante, mira. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, ya teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Amén. Entonces, esa palabra que Pablo le dio, bueno, no comienza allí porque Pablo venía hablándole desde el versículo 24 diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo esto lo dice porque en el 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces Dios le había dicho así por medio del ángel, no temas Pablo porque te he concedido. Toda esa gente que está allí contigo la voy a salvar, Pablo, por ti. Es tremendo lo que Dios hace, ¿verdad? Por alguien que tiene fe. Dios es poderoso. No ignoramos todo lo que Dios puede hacer por una vida que tiene fe. Dice el Salmo de Jesús, daré a naciones por ti. Es tremendo, naciones por Jesús. Hablando de un hombre, por la fe de un hombre, por la fe de un hombre, porque por la fe de Jesús nosotros estamos aquí. Nosotros por la fe de Jesús estamos aquí. Entonces Dios puede hacer perecer a la humanidad entera por un solo hombre. ¿Se ve? Porque por un solo hombre Él puede salvar a toda la humanidad. Dios es poderoso, por la fe de uno Dios puede hacer muchas cosas. Hoy somos salvos por la fe
de Jesús. Entonces Pablo acá dice, Lucas escribe que Pablo da esa palabra y todos tuvieron ánimo y comenzaron a comer nuevamente por esa palabra. Porque la palabra de fe, hermano, puede hacer que nosotros haya una actitud nueva. Pero si le aplicamos fe, según el apóstol a los hebreos, Pablo escribe en Primera de Corintios, a los Corintios, Primera de Corintios 15, Pablo escribe, mira esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creen en vano. Amén. Entonces, esto es tremendo, hermano, porque a veces, mira, por ahí hay personas que no entienden esto, mira. Hay personas que tú los ves y como dice el apóstol Pedro, que todo lo tuercen para su propia perdición. Hay gente que tú los ves luchando. Yo he conocido muchos ministerios y algunos los he conocido por el internet, buscando. Y uno ve, hay ministerios que se abocan a deletrear las escrituras, y eso es bueno, porque descifras y sacas misterios. Pero es algo que los fariseos, los escribas, todos aquellos doctos trataron de hacer en el tiempo, pero solamente el Espíritu Santo tiene la habilidad de declarar aquellas cosas. O sea que es algo bueno de hacer, pero con el Espíritu Santo. Y yo he visto ministerios de estos diciendo cosas terribles, como que la salvación no se pierde, y sale otro ministerio por allá que la salvación sí se pierde. Y son cosas tan erróneas a la luz de la Escritura, porque la Escritura dice que la salvación es por medio de la fe. O sea que la salvación, aunque es por gracia, porque es la influencia de Dios en nuestra vida, esa influencia tiene un canal para poderse dar, y es la fe. Dios no nos influencia si no tenemos fe. Tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? En su palabra. Ahora su palabra, dice acá, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Si la retenéis. O sea que la palabra hay que retenerla. Y cuando nos vamos, claro, eso nada más puede verlo un creyente, no un incrédulo. Un incrédulo no entiende estas cosas porque no practica la fe. Un creyente lo entiende porque practica la fe y sabe que tiene que retener lo que Dios le ha dicho. Abraham, vaya que tuvo que retener lo que Dios le había dicho. Tuvo que mantenerlo hasta el final para recibir la promesa. Dice Pablo a los hebreos, en Hebreos 10, el apóstol Pablo dice, en el versículo 35, es importante esto, mira esto. Dice Pablo de la siguiente manera: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y comienza el 11, pues la fe, la certeza. Por allí se va el apóstol a los hebreos. Sabemos que aquí no va a empezar el apóstol a los hebreos a describir una cantidad de héroes, entre los cuales está Abraham. Entonces él nos viene diciendo del 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Mira el galardón que tuvo para Abraham, mira el galardón que tuvo para Noé, mira el galardón que tuvo para Daniel, mira el galardón que tuvo para David. Nos empieza a decir el galardón que tuvo para todos aquellos que creyeron en Dios y no se desanimaron, sino que batallaron por esa palabra. Porque no se trata de escucharla, qué bendición, uy, el Señor me habló hoy. Sí, te habló. Bueno, eso que el Señor te dijo, ahora tienes que retenerlo. Porque dice
que el sembrador salió a sembrar y había 4 tipos de tierra. Pero la primera, al momento la recibió con gozo. La primera, llegó el enemigo y escuchó la palabra en la iglesia y se la arrebató. ¿Qué? Como quitarle la chupeta a un niñito. Entonces son cosas, mira, vamos allá, a Mateo 13, para que tengamos el texto allí. Mateo 13. Mira esto. Y dice en el versículo 18, oí pues ustedes la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, hay una lucha, es lo que te quiero mostrar. Jesús dice acá, en el tercer tipo de tierra, dice que hay una persecución por causa de la palabra. Esto lo dice en el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, hay una persecución por esa palabra que estás escuchando. ¿Por qué? Porque es de fe. Y la persecución no es para que te olvides del texto, porque hay personas que piensan porque se acuerdan del texto también. No, la persecución es para que no le aplique fe a esa palabra. Por eso la lucha es aquí. Porque el enemigo lo que no le conviene es que tú le apliques fe a esto. Porque cuando viene el momento triste, pero tu fe está en esto, en el momento triste tú tienes paz. En el momento triste viene el gozo. En el momento triste confías y estás seguro. Entonces eso el enemigo no lo quiere. Porque quiere destruir, él quiere matar. Entonces viene esa lucha por causa de la fe. De la fe. Sí, lo entendemos en el contexto, viene por la palabra, sí, pero por la palabra, ¿por qué? Porque esa palabra nosotros le aplicamos fe. Y cuando le aplicamos fe vamos a hacer del terreno que persevera y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Se ve? Porque perseveramos. ¿Perseveramos en qué? ¿En estar teniendo una prescripción y tratar de obedecerla? No, obedecemos por la fe, perseveramos en la fe. Obedecemos porque creemos. Es la gracia en nosotros. Es la gracia. Y somos participantes de ella por la fe. Una fe en la cual tenemos que perseverar. Por eso Pablo cuando dice esto, volvamos allá a 1 Corintios 15. Pablo dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual mismo también recibiste, dice Pablo, en el cual también perseveráis. Pero ¿cómo perseveras? En aplicarle fe. Fe, hermano. A veces pensamos, mira, y la fe es algo tan precioso que nosotros tenemos que guardarlo. Pablo dice, guardado la fe. Pero a veces no cuidamos nuestra fe, hermano. Y están entrando cosas que nos están llevando a la incredulidad y no las cuidamos, dice el apóstol. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando dice el apóstol Pablo esto, cuando había gente diciendo que ya la resurrección se había efectuado, dañando la fe de los creyentes, haciendo tropezar a uno, Jesús dijo, más vale que se pongan una piedra en el pie y se lancen al fondo del mar. Tan sencillo como eso, porque estaban dañando la fe de algunos, corrompiendo la fe de algunos. Jesús quiere que tengamos fe y que confiemos que aún en los momentos más adversos Él está ahí con nosotros. Eso es lo que nos da la salida, hermano, porque Dios da la prueba, pero juntamente con la prueba da la salida. Pero cuando tú no tienes fe, nunca vas a ver la salida. Nunca vas a ver la salida. La fe nos hace actuar a nosotros, aún en contra de nuestro razonamiento. La fe es tan tremenda que vamos a hacer algo. Abraham ve y Lot le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Abraham ve todo eso y ve aquel bonito y esto. Pero Abraham le dice, no, escoge tú, y si tú escoges por un lado, yo escojo para el otro.
Es tremendo, la fe lo hizo actuar fuera de la lógica. Él siendo su tío tenía que el derecho a escoger primero y después lo que se fuera para el otro lado. Pero la fe nos hace actuar fuera de la lógica y a obedecer por fe, no por lo que razonamos. Entonces Abraham le dijo, no, escoge tú, yo me voy para el otro lado. Y él escogió por lo que su razonamiento le dijo que era lo mejor. Y Abraham escogió esperar porque sabía que lo que Dios tenía nadie se lo podía quitar a él. Y cuando Lot se separa, Dios le dijo, ahora levántate, Abraham, para que mires. Ves para allá, voltea para allá. Todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Es tremendo lo que Dios hace por la fe. Por alguien que tenía fe, que estaba allí y actuaba por fe. Porque no, yo soy de fe, pero no actuamos por fe. Como esos falsos profetas hablan y que de la fe, pero actúan es por cura cosas materiales, viven por los materiales, meten lo material en el púlpito, todo lo llevan a lo material y se olvidan que hay un Dios vivo que está esperando que se le crea. Que hizo el universo, es dueño de todo lo que hay y quiso participar de carne y sangre y vino allí en un establo metido el Señor. ¿Y qué hacía el Señor ahí, el Rey de Reyes? ¿Por qué no nació en el mejor lugar? ¿Por qué? Porque Él nos muestra que en eso no consiste la vida. La vida tiene algo más grande, dice el Señor. La vida no consiste en lo que tú poseas, hay algo más grande. Dios nos da las cosas para que disfrutemos. Yo no enseño de que es malo tener cosas, no. Es malo poner la confianza en las cosas. Que he escuchado falsos profetas diciendo esto para tratar de excusarse. Pero sus acciones, sus actitudes, por lo que viven, por cómo se visten, cómo andan, por cómo caminan, por lo que hacen, se muestra de que no viven por fe. No viven por fe, porque no creen en realidad en el poder de Dios. En cambio, el que cree en el poder de Dios, Dios le bendice y aún así Dios le bendice, opta por ayudar a los demás. Y nunca puede de llenarse de tanta riqueza, no porque no tenga la posibilidad, porque Dios le provee, pero Él las reparte, Él las da, porque tiene su confianza en Dios. Y ahí está la diferencia. Y ahí uno ve que Dios suple, Dios provee, Dios prospera. ¿Por qué? Porque es la fe a la cual Dios nos lleva. Todos tenemos que pasar este camino. David lo muestra en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, el caminar del creyente. Y Dios nos pasa por todas las situaciones hasta que nos lleva y nos mete en la bendición. Pero aún en la bendición tú vas delegando todas esas cosas, entregándolas, dando a otros para que otros tengan. Y Dios, eso que tú vas dando, Dios te lo vuelve a traer. Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Pero eso viene de la fe. Eso no viene de alguien que actúa por el razonamiento, porque por el razonamiento no es lógico. Entonces, el que tiene su confianza en lo que ve, entonces piensa que si pierde eso ya no hay nada, o sea, no puedo, y está tan metido que no puede abrirse a que Dios se mueva con él. Es imposible caminar con fe y caminar con lo material. Es imposible. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. No vemos. Por eso la fe es imposible fortalecerla y establecerla con las cosas materiales. Imposible. Sí, Pablo dice acá, si no creéis en vano. ¿Cuántos creímos en vano? Yo creo que ninguno. Si hay alguno que creyó en vano, esa sería una declaración nuestra, ¿verdad? Pero nuestra fe va a demostrar si ella es vana, eso lo dice Santiago, o si ella es efectiva. Porque una fe sin obra, corrijo, es vana, dice Santiago. Una fe sin obra es vana, y Santiago lo dice de esta manera. Mira a nuestro padre Abraham. Él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero después la fe se perfeccionó con obras. O sea, que la fe estaba aún en solo una expresión de Abraham. Pero cuando vino la obra, esa fe fue completa.
porque demostró que obraba en favor de Dios. Y ojo, iba a entregar a su hijo. Es tremendo lo que dice Santiago de nuestro padre Abraham, padre de todos los de la fe. Abraham, porque Abraham es padre de todos los hebreos, pero padre porque son descendientes de Abraham. Pero Abraham en la Biblia no aparece porque sea padre de una descendencia terrenal. No, la Biblia nos habla también de esa descendencia terrenal. Pero su importancia en la Biblia es porque es padre de todos nosotros los de la fe. Porque es el padre de la fe. Por eso él aparece en la Biblia. Porque él fue grande delante de Dios por su fe. Por su fe. Por eso cuando el apóstol de los Hebreos nos dice que es necesario, dice el apóstol de los Hebreos en Hebreos 10, él dice, en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios tengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que nunca crece porque su fe no puede crecer. Hasta que no crezca su fe, es por fe. Mira esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la obra que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Ojo. Pero ese que creamos no es que yo creí un día, no. Con su paciencia ganaréis sus almas, dice Jesús. Dice Pablo que no creáis en vano, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Amén. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, bueno, dice Pedro. Pedro lo dice de esta manera, porque esto es lo bueno de la palabra. Dice Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 3, voy a leerlo para tomar el contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? La fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces Pedro comienza bendiciendo a Dios. Y dice, bendito Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, empieza a hablar de todo eso que Dios ha hecho por nosotros, esa herencia incorruptible que nos pone Dios en los cielos. Y dice en el versículo 5 que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que si tú no tienes fe, hermano, anota esto, Dios no te va a guardar en su camino. Sencillo. Esto es sencillo. Porque si tú estás escuchando la palabra de Dios y en vez de dar un amén, tienes una actitud diferente a la de un creyente, Dios no te puede guardar. Tal vez por eso andes así como andas. Tal vez por eso no veas las obras de Dios en tu vida. Porque es por fe, es por fe. A Dios se le cree. Dice que al que ha dejado el camino ya les molesto, que le vuelvan a decir lo mismo, que le estén reconviniendo. Ya le molesta, ya, ay, esto yo lo escuché, ay.
Pero el que tiene fe no se cansa. El apóstol Pablo dice, yo no me cansaré de repetirle. Y para ustedes esto es seguro. La fe nos hace ver, según Pedro, esta palabra preciosa. El salmista dice, mira, en Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi caminar. Lumbrera mi camino, dice Reina Valera 60. Dice las Américas, y luz a mi camino. Qué bendición la palabra. Qué bendición, la puedo escuchar 10 millones de veces. Y 10 millones de veces voy a decir un rotundo amén. Es así. Yo me imagino Pablo que decía, yo no quiero hablar excelencia, ni no voy a estarme inventando, solamente necesito entre ustedes hablar, darme a conocer con Jesucristo crucificado. Un mensaje sencillo. Y ahí estaban los amenes. Una palabra que se escucha 10 millones de veces y ahí están los amenes rotundos, con gozo. No hay cansancio, la palabra nos da vida. Es diferente, ¿cierto? Porque eso es fe. Eso es fe. Cuando no es así, es fatiga, como dice el predicador. Él hablaba, pero no había venido el Espíritu Santo a los creyentes. Y el mucho estudio fatiga la carne, pero con la palabra no, la palabra es vida. La palabra no nos cansa, no nos fatiga. Siempre ella va a estar ahí para nosotros, llenándonos. Y nosotros un rotundo amén, porque la iglesia dice amén, amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Entonces, dice acá Pedro que nosotros fuimos llamados a esa salvación. Y Dios nos guarda mediante la fe. Dios nos guarda mediante la fe. Pero esa fe, esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Pero nosotros, para poder estar allá, Dios nos guarda mediante la fe. Por eso es que algunos no pueden entender que la salvación no es que tú te la ganas, no es que tú la pierdes, no es que Jesús la ganó para ti, no es que Jesús la pierde. Sí. No, Jesús ganó la salvación, Jesús trajo la salvación, pero la salvación tiene un requisito, Hay personas que no tienen que requisito, sí tiene un requisito, creer en Jesús, pero creer de verdad. Ahora, ¿quién es Jesús? Según la Biblia, Jesús es la palabra, el logos, el pensamiento, el dicho, el rema de Dios. Ese es Jesús. Entonces, si tú crees en Jesús, serás salvo. Ahora, creer en Jesús no es una confesión. Creer en Jesús son obras de una vida. Es la vida de una persona, porque dice el justo vivirá por su fe. Entonces, creer en Jesús es la obra de toda una vida, de una persona que va superando toda una vida, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no tomes, yo lo he vencido. ¿Cómo? Por la fe. Y dice Romanos 1:4, mira esto, porque a veces es importante recordar estas cosas. Jesús no es que vino y Jesús dijo, porque yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. No, todo debajo del cielo. Cuando Dios habló algo, Él mismo vino bajo la ley, sujeto a esa ley que Dios dio. Porque Dios, ni Él hace acepción, no. Él es santo, porque Él se apartó para su palabra. Él mismo cumplió lo que Él dijo. Él no se puede negar a Él mismo. Dice Romanos 1:4, mira esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo? Cuando resucitó de los muertos, por medio del Espíritu Santo, amén. Pero fue declarado Hijo de Dios con poder cuando Él resucitó de los muertos. O sea que
no es simplemente tú decir yo soy cristiano, no es simplemente tú ir a la iglesia, no. Hay una vida de fe que uno tiene que vivir. Nosotros estamos acá para tener una vida de fe. Nosotros escogimos un día servir a Jesús. Y eso es, hay personas que dicen, no, yo recuerdo cuando yo comencé al Señor y una persona me dijo a mí, estábamos hablando de algo incorrecto que pasó y la persona me dijo, yo tengo el Espíritu Santo para juzgar. Y tal declaración ya demostraba que ella obraba en su carne, no en el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu la hubiese guiado a hablar, ella no hubiese hablado así. Porque no entendemos que el Espíritu Santo, cuando nos está guiando, no cuando hablamos en lengua, eso es una manifestación del Espíritu, que después que la tenemos, ahora tenemos que ser guiados por el Espíritu para ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Pero un día tuvimos la manifestación del Espíritu. Pero es que esa manifestación puede quedarse en algo simple si tú no continúas. Porque nota lo que dice el apóstol de los Hebreos. Cuando él declara esto, en Hebreos 10, él dice, mira lo que él dice. Dios es bueno y es maravilloso. Él dice en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué dice después? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocede, no agradará a mi alma. Y Pablo dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, o sea, porque hay un avance y no puedes volver atrás. Volver atrás es dejar de creer esa confianza del comienzo. Esa confianza del comienzo, que es lo que le faltaba a los efesios, no se habían dado cuenta. Ellos no tenían amor por las cosas de Dios porque dejaron de creer. Sencillo. Porque tú escoges a veces más cosas terrenales que las cosas espirituales. Yo le decía a una persona días atrás que cuando uno debería comprarse las mejores Biblias, cuando uno cree en Dios. Porque si uno tiene para comprarse cosas materiales, más para comprarse cosas de Dios. Si nosotros podemos comprarnos un buen zapato, un buen pantalón, tenemos que también poder comprarnos mucho más una buena Biblia. ¿Se ve? Una buena Biblia. Si yo veo a alguien que es alguien que materialmente está muy bendecido por Dios y tiene muchas cosas materiales y es creyente, yo espero que cuando me invite a su casa entrará a una biblioteca excelente donde vea mucho material del Dios de la Biblia. Así espero yo. ¿Por qué? Porque si tiene para comprar muchas cosas materiales, debe tener para tener mucho de Dios. ¿Se ve? Porque así es que funciona. Cuando nosotros amamos algo, lo tenemos por precioso. Por eso Jesús es precioso. Lo que pasa es que a veces nos engañamos. Nos engañamos. Cuando Jesús es precioso, nosotros buscamos las cosas de Jesús primero. Primero. Y esto es importante. Yo no lo digo porque hay personas que tienen su Biblia y la tienen viejita. Claro, no tienen para comprarse otra. Es diferente. Pero hay personas que gastan dinero en otras cosas y en Dios se olvidan de Dios. Cuidado con eso. Entonces dice la palabra acá, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, si retrocedemos, nos perdemos. Pero entonces la salvación no se pierde. Si retrocedes, te pierdes, hermano. Eso es lo que dice la Biblia, te pierdes. Más, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. O sea que si retrocedemos es que disminuyamos en nuestra confianza de lo que Él dijo. No, ya el Señor no va a hacer eso. A lo mejor, bueno, yo creí, pero yo no lo hice de mala intención. ¿Tú crees que eso te va a justificar con Dios? No. Él dijo, Él lo hará.
El diablo puede golpearme 1.000.000 de veces. Mientras esté golpeado me estoy levantando con el dolor. Pero ojo, cuando ya puede hablar, Él dijo, Él lo hará. Así funciona. Porque somos gente de fe, no gente incrédula. Por eso en nosotros siempre hay un espíritu distinto. Por eso no andamos por ahí como alma que lleva al diablo. ¡Ay, no! Porque hay un espíritu distinto en nosotros que es mayor. Y Él no obra por lo que tengamos. Él no obra por la situación que nosotros estemos pasando. Él obra en nosotros independientemente de nuestra situación. Nos da confianza, nos da paz, nos da seguridad, nos da gozo. El Espíritu Santo, hermano. Por la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. En la palabra, en el logos de vida. A veces hablamos tanto de fe y no entendemos. Mira, aquí está la fe. Hay gente que habla tanto de la Biblia. Días atrás estaba viendo una persona que hablaba mal de la Reina Valera y según él presentó un estudio. Me dolió un poco porque lo vi completico. Lo vi completico. Eso es como ayer que me puse a ver una película. La película era mala. Pero iba por la mitad y ya dije, bueno, ya que estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Pero era requete mala. Tenía ganas de dársela a mi sifu y decirle que era buena para que la viera completa también. Pero agarré y la borré. Nadie se merece esto. Bueno, esta persona dio un estudio hablando mal de la Reina Valera. Y uno dice, uy, es tremendo. Pero él ignora el error tan grande que él comete al hacer esto. Él ignora que hay tanta gente que usa Reina Valera. Uno cuando uno llega a la madurez y empieza a madurar en las cosas del Señor, a escudriñar por profundidades, uno empieza a ver textos en muchas Biblias. Textos que no aparecen en el original y hay Biblias como Reina Valera que lo ponen acomodándolo según la escritura que está en otro evangelio. Y son cosas que al estudiar, al profundizar, teniendo otro tipo de material, vamos a decirlo así para no hacerlo más largo, tú puedes ir viendo esas cosas, pero es que la palabra te dice que lo escudriñes. La palabra te dice que busques, que lo pruebes todo. Eso es un trabajo que tú tienes que hacer. Pero cuando yo llego y descalifico una Biblia así, como esta, que yo lo digo contrario a lo que él dice, mi testimonio de esta Biblia es que, aunque tiene la palabra Jehová, el nombre Jehová no es un nombre, es un acuñamiento, como ella misma lo dice en su glosario. En su glosario ella explica que Jehová es un acuñamiento con las vocales de Adonai. No es el nombre de Dios, pero aún así yo la uso. ¿Por qué? Porque para mí, Argenis Flores, para mí no hay una Biblia que tenga tal armonía en las doctrinas que son la base, la esencia del Evangelio. No hay una que tenga tal armonía como ella. Respeto las opiniones de otros, pero no puedo ir a descalificar una versión porque no se acomoda a lo que yo pienso. Es así. Entonces es impresionante porque cuando personas hacen eso, yo veo el estudio que él supuestamente hizo y cuando lo veo me doy cuenta en tantas inconsistencias que tiene en lo que está diciendo. Cuando usa los textos no son textos que sean relevantes en cuestiones doctrinales. O sea, que son simplemente una palabra que no la dice como la dice otra versión. Algo absurdo. Pero cuando yo veo a profundidad cuál era el problema de la persona, el problema, hermano, sencillo, no es alguien de fe, es un religioso. Y Jesús no quiere religiosos, Jesús quiere gente de fe que le crean. Jesús ama, antes de amar a alguien que tenga una biblioteca llena de la Biblia y que estudie mucho, Jesús amó a un David que pecó con Betsabé y mandó a Urías a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Jesús ama más a alguien que haga algo bueno. No, sino que ahí la Biblia lo que nos está enseñando que Jesús ama al que le cree. Y cuando hablamos de que Jesús ama a toda la humanidad. Pero Jesús
hace su acción de amor, como dice el joven rico, y Jesús le amó. Como dice a David, que Dios amaba a David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios accionaba hacia David en favor por su fe. Porque Dios se agrada de nuestra fe cuando le creemos. Cuando nosotros no le estamos creyendo, veamos las expresiones de Jesús. Yo siempre lo digo, vean eso. Para que ustedes vean cómo el Señor se siente cuando usted no le cree. Cuando usted actúa como un incrédulo. Él es poderoso para suplirle, Él es poderoso para darle, pero aprenda a esperar en Él, aprenda a obedecerle, aprenda a hacer sus cosas sin esperar a cambio nada de lo que hace. Y en el tiempo de Él lo va a hacer, porque Él es fiel. Él no falla y Él trae las cosas, pero al que le cree, pero no al que actúa como un incrédulo, al que es desobediente, irreverente, no. Él quiere que seamos reverentes, obedientes a su palabra. Que cuando hablemos la palabra lo hagamos con reverencia a Él, porque por eso es que defendemos este evangelio. Por eso es que hablamos de tanta gente que inventa tantas cosas que no tienen nada que ver con la fe. Y si el Señor nos diera la oportunidad, le enseñáramos con amor la palabra. Mira, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Pero si se opone, hay que resistirlo con severidad. ¿Por qué? Porque defendemos este evangelio. Así que funciona, esa es la fe, la cual Judas exhorta al pueblo a que contiendan como un hombre por esa fe que Dios nos dio. Dios nos la dio. El que no crea, que no crea, pero el creyente tiene que defender esta fe, defenderla y seguir adelante, porque sabemos que nuestra recompensa es más que segura, más que segura. Y por eso el diablo nos quiere callar. Cuando somos gente de fe, nos quiere callar. Porque sabe que cuando hablamos, se expresa en la confianza en el Dios invisible. Se expresa es que estamos anclados en Él. Y a pesar de cualquier circunstancia que venga, nosotros confiamos en Jesús. Creemos en Jesús. Y sabemos que viene desde el cielo por nosotros. Y esa es la diferencia. Eso lo hace la fe. La fe. Eso no lo va a hacer que tú hoy te portaste bien. Porque hay gente que vive así. Hoy amanecieron de gana y se portaron bien. No, amigo, es fe, 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 fe. Por eso alguien de fe no soporta al incrédulo. No. Incrédulo y lo resiste. Porque la fe es lo que va a salvar aún a ese incrédulo. Resistiéndolo. Para ver si razona y entiende. Y cuando canta va a decir, uy, ¿dónde estaba? Gracias, Señor. Y se va a levantar en fe, a creerle a Jesús. Porque esa es la diferencia. La diferencia en nuestra vida no la va a hacer otra cosa. La va a hacer la fe. Y Jesús dijo, los incrédulos. Pero nota que esta palabra incrédulo a mí siempre me llama la atención cuando leo ese texto. Porque dice los cobardes e incrédulos. ¿Por qué cobardes? O sea, aquí en cobardes e incrédulos puedo haber dicho también cobardes y incrédulos. Pero no dice y porque sabemos que por la y en incrédulos se coloca e incrédulos, ¿cierto? Entonces dice cobardes es el mismo incrédulo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, el cobarde es el mismo incrédulo. ¿Por qué un incrédulo es cobarde? Porque para ser creyente hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Por eso dice Pedro en su segunda epístola, por tanto ustedes a vuestra fe, vamos a ir allá para leerlo, segunda de Pedro. Gracias, Señor. Él es fiel, nos lleva una vez a los textos, ¿eh? Segunda de Pedro 1:5, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A vuestra fe, ¿qué le vamos a añadir? Valentía. ¿Por qué? Porque para tener fe hay que ser valiente. Porque cuando tú te conviertes al Señor, entonces ese evangélico loco, ¿entiendes? Entonces empiezan a ver a los otros y ya empiezas a ver, ay, verdad, pero yo estoy aquí solo y aquellos andan y se ríen. Entonces hay que ser valiente. ¿Se ve? Hay que ser valiente para creer en Jesús. Cuando tú estás creyendo y vienen las situaciones difíciles,
Entonces empiezas a ver que el impío, oye, como que le va mejor que tú. Entonces hay que ser valiente, ¿verdad? Y dice Asaf, yo por poco resbalé, porque veía al impío, prospera, hablan con su bocota, dicen palabras horribles, se jactan contra Dios y aún así prosperan. Por poco resbalé, dice Asaf, antes que bueno, fui a orar y entré a tu presencia y me mostraste. Vi el final de aquellos que no te creen, que no te conocen, que no te buscan. Entonces el que tiene fe tiene que ser valiente, porque el que es cobarde es el que es incrédulo. Cuando no creemos en Dios, Dios dice, eres un cobarde, porque la fe nos exige ser valientes, porque van a venir la situación. Y Pedro lo está diciendo, aunque sí es necesario por un poco de tiempo, ¿es necesario? Sí es necesario. Vamos a ser probados, porque dice Pablo a los Gálatas que nosotros que somos espirituales restauremos a aquel con espíritu de mansedumbre, aquel que fue sorprendido en una falta. ¿Y por qué? Porque nosotros también seremos probados. Todos seremos sazonados con fuego. Todo alimento será salado con sal. Amén. O sea, seremos probados. ¿Para qué? Para Dios decir, mira los héroes de la fe, esos son mis valientes. Así es que funciona. El mundo se puede jactar hasta su tiempo, el mundo tiene un tiempo. Y cuando Dios levante su justicia para abolir todas las cosas y ya que no sean, Dios va a exaltar a lo bueno y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Dios dirá, no, mira, no eras tú valiente porque tenías aquel F-16. No eras tú valiente porque eras una potencia. No. Tú eras un cobarde. Valiente es este, que créeme, ese sí es valiente. Que a pesar de todo esto, por causa tuya, mira, ahí siguieron en fe. Y esta es la diferencia. Por eso nosotros no podemos ser tropiezos, nosotros tenemos que levantarnos en fe cada día. Porque hacer tropezar a los demás es actuar como gente que no es de fe. Y nosotros tenemos que actuar como gente de fe cada día, porque eso es lo que va a provocar en el otro que se acerque a Dios. Porque va a decir, uy, pero esta persona aquí hay algo distinto. Porque se cree, se espera y hay perseverancia. Hay perseverancia, porque qué bendición, hermano. Yo siempre lo he dicho, haga su testimonio, porque su testimonio es lo que usted está pasando y va adelante cada día con Jesús. Ese es su testimonio. No que usted va a decir, ay, que el Señor me bendijo con esto. No, eso no es testimonio. Esa es la bendición de Dios. Su testimonio es todo lo que usted pasó por Cristo. Todo lo que usted ha vivido con Cristo, ese es tu testimonio. ¿Cuántas cosas ha vivido con Jesús? ¿Cuántas cosas ha pasado por Jesús? Esto es importante. Esto es importante, que uno pueda decir, uy, esto me pasó por culpa tuya. Se oye feo en ese sentido. Y sabemos que no lo decimos así en relación a Él. Pero entiéndalo así. Jesús, esto me está pasando por culpa tuya. Gloria a Dios. Por Jesús. Dice Pedro y Juan, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos. Uy, el gozo de ellos era porque fueron tenidos por dignos. O sea, que su fe era impresionante. Porque sabían quién era esa majestad de las alturas. Y qué digno que nos hayan golpeado por Él. Uy, aleluya. Y salieron gozosos. Eso es fe. Ahí no hubo una religión que me aprendí un texto y lo repetí. No. Ahí no hubo que yo pienso esto así. No. La fe no funciona así. Porque cuando Dios obra, los que piensan como ellos piensan caen. Y los que han estado creyendo en Dios, Dios los levanta. Todo tiene su tiempo. Yo a veces veo las situaciones y digo, todo tiene su tiempo. Todo. Él es fiel a los que creemos. Vamos a darle gracias al Señor. Cuando van a accionar, está afligido.